Bien, pues aquí estamos nuevamente, otro problema de ley de Coulomb. 4 cargas nuevamente en los vértices de un cuadrado. Dice, se tiene 4 cargas de magnitudes Q1 igual a 3 microcoulombs, Q2 igual a menos 5 microcoulombs, Q3 igual a 4 microcoulombs y Q4 igual a menos 6 microcoulombs, colocados en los vértices de un cuadrado de 20 centímetros de lado. Aquí están las 4 cargas. Positiva, negativa, negativa, positiva, así es como se distribuyeron en el cuadrado de 0.2 metros, porque son 20 centímetros, es 0.2 metros de lado. Calcula la fuerza resultante, magnitud y dirección sobre Q1. Bueno, Q1 es la que se encuentra en la esquina inferior izquierda, es esta. Entonces al analizar esa carga Q1, Q2 que es negativa genera una atracción, por lo tanto trata de jalar a la carga Q1 hacia la derecha totalmente horizontal. Por lo tanto es la fuerza F2.1. Esta nada más va a tener componente en X. La carga Q3, que está en la esquina opuesta, va a generar una fuerza en diagonal. ¿Con qué dirección? Con 45 grados, porque es un cuadrado, la esquina a esquina se genera una diagonal. Las diagonales generan en un cuadrado dos ángulos de 45 grados. Esta línea que va aquí tiene una inclinación de 45. 45 aquí y 45 acá. Bueno, son conceptos de geometría básica. La carga Q4, que es positiva, va a generar una repulsión, entonces va a empujar hacia abajo a la carga Q1. Entonces ya están identificadas las 4 fuerzas generadas por esas 3 cargas sobre la carga Q1. Ya están sus sentidos hacia la derecha en X, en Y va totalmente vertical, va a ser hacia abajo, esta va a ser negativa en Y, esta es positiva en X. Y F3.1 está en diagonal con dirección de 45 grados, positiva en X que va a la derecha y positiva en Y que va hacia arriba. Entonces las distancias que vamos a ocupar son 0.2 metros y 0.2 metros para 2 de las cargas, pero para la diagonal hay que calcular la longitud precisamente de la diagonal para la que está en contraesquina Q3. Hay que recordar que en un cuadrado los dos catetos son iguales y con el ángulo de 45 se puede calcular con funciones trigonométricas o con teorema de Pitágoras. 0.2 al cuadrado más 0.2 al cuadrado, y al sacar la raíz me va a dar el valor precisamente de la diagonal. Esa diagonal quedaría exactamente, si lo ponemos de una vez, 0.2 al cuadrado y luego lo sumamos por 2 y luego le sacamos raíz, 0.2828, 0.283 metros. Esto es lo que va a la diagonal. Entonces vamos a presentar nuestra fórmula de ley de Coulomb, constante de Coulomb por el producto de las cargas entre la separación entre ellas elevado al cuadrado. Recuerden que aquí ya no entran los signos de las cargas. ¿Por qué? Porque ya definí los sentidos. Entonces empezamos con la fuerza que genera la carga 2 sobre la carga 1. Y para la carga 2 es 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Y la carga 1 es de 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Dividido eso entre la distancia de separación, que es 0.2 metros, que se elevan al cuadrado y se multiplica por la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9 newton, metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Si observamos, Coulomb al cuadrado se va con Coulomb por Coulomb en el numerador, y metro al cuadrado se va a ir con metro al cuadrado del numerador, y la fuerza queda solamente en newtons. Hay que fijarnos siempre en las unidades. Efectuamos 5 por 3, 15 por 9, 135. 10 a la menos 6 y 10 a la menos 6 da 10 a la menos 12, y 10 a la 9 daría 10 a la menos 3. 135 por 10 a la menos 3 es lo mismo que punto 135 y desaparece. Entonces, punto 135 entre punto 2 al cuadrado, y eso da 3.375 newtons. 3.375 newtons. Ahora, F2.1 va totalmente horizontal a la derecha. Significa que la componente en X es precisamente 3.375 newtons. No tiene componente en Y. Si lo presento en forma vectorial, es precisamente 3.375 y con el vector unitario, que sabemos que va en la dirección positiva, X en newtons. Esta es la primera fuerza. Por facilidad vámonos directamente a F4.1. ¿Por qué por facilidad? Pues F4.1 porque esa fuerza va totalmente horizontal y la distancia otra vez es 0.2 metros. Entonces ahora va a ser 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado.
Es la fuerza que genera la carga 4, y la carga 4 es 6 por 10 a la menos 6. Y la genera sobre la carga 1, que dijimos es 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Entre 0.2 metros elevados al cuadrado. Sería 6 por 9, 54 por 3, 162. 162, las potencias de 10 nuevamente se van a eliminar. Si lo dejo como punto 162 dividido entre punto 2 al cuadrado, que es multiplicar por 25, y esto da 4.05 newtons. Ahora F41 va hacia abajo, totalmente vertical. Y entonces la componente en Y es precisamente ese valor, pero negativo. 4.05 newtons, no tiene componente en X. Si la presento en forma vectorial, no tiene componente en X, este menos 4.05 iría multiplicando al vector unitario J en newtons. Ya nada más me falta la última fuerza, que es la que genera 3 sobre 1, y esa va con inclinación de 45 grados. Entonces F31, su magnitud es 9 por 10 a la 9. Ya no voy a poner unidades, ya vimos que da concordante. La carga 1, 3 por 10 a la menos 6. Y la carga 3, que es la de 4 por 10 a la menos 6. Y entonces 4 por 3, 12 por 9, 108. Va a ser punto 108 dividido entre, aquí cuál es la distancia, dijimos 0.283 al cuadrado. Y entonces 12 por 9, dijimos punto 108. Punto 108, y eliminé las potencias de 10 entre punto 283 al cuadrado. Eso me da 1.35 newtons. 1.35 newtons. 1.348. Pero esta fuerza sí tiene componente en X y en Y. F31 tiene una componente hacia arriba en X, hacia arriba en Y y hacia la derecha en X. ¿Cómo se calculan esas componentes? Pues se multiplican por el seno y el coseno del ángulo. En este caso, yo tendría que F31 en X, en este caso va hacia la derecha, entonces va a ser positiva. Y va a ser 1.35 newtons, que es la magnitud, por el coseno de 45. Entonces F31 en X, 1.35 por coseno de 45, que es 0.7071. Eso me da 0.954 newtons. F31 en Y es igual a la componente en X. ¿Por qué? Se multiplica también la magnitud de newtons, 1.35 por el seno de 45. Pero el seno de 45 y el coseno valen lo mismo. Entonces F31 en Y es 0.954 newtons también. Si yo quiero presentar ese vector en forma vectorial, que va a quedar F31, la componente en X es 0.954, en Y multiplicamos por el vector unitario Y, más 0.954J, que es el vector unitario en la dirección Y, en newtons. Yo necesito la fuerza resultante. Entonces la fuerza resultante va a ser la suma vectorial de las tres. Las componentes en X solamente hay en la 3,1. Aquí este es 2,1, no es 3,1, me equivoqué. El subíndice es 2,1. La fuerza que genera 2 sobre 1. Esta va en X, ambas positivas, las podemos sumar. 3.375, estoy sumando esta componente en X con esta componente en X. 3.735 más 0.954. 4.689 y esta es la componente que resulta en X. La componente en Y es menos 4.05, que es la componente en Y que está aquí. Se le va a sumar también 0.954 más 0.954. O sea, va a ser una resta porque no va hacia arriba, sino hacia abajo. Menos 3.096J. Ambos está en newtons. La fuerza resultante, sabemos que es FR en X al cuadrado más FR en Y al cuadrado raíz. Entonces la fuerza resultante va a ser raíz cuadrada de 4.689 al cuadrado más 3.096 al cuadrado.
Recuerden que este signo negativo lo puedo poner, pero al verse al cuadrado va a desaparecer, se hace positivo, es una suma. Entonces la fuerza resultante va a quedar de 4.689 al cuadrado más 3.096 al cuadrado 4.689 al cuadrado más 3.096 al cuadrado. Le sacamos raíz y esto da 5.62 newtons. Esta es la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la carga Q1. Para la dirección, la tangente del ángulo θ es la fuerza resultante en X entre la fuerza resultante en Y, la fuerza resultante en Y, fuerza resultante en Y entre la fuerza resultante en X. La resultante en Y es negativa, menos 3.096, y la resultante en X positiva, 4.689. ¿Dónde va a quedar? Si es resultante negativa en Y, va hacia abajo, y positiva en X. Este es el sistema coordenado de XY. Entonces esta es la resultante y el ángulo está en el cuarto cuadrante. Entonces el ángulo que me va a dar la calculadora es alfa, me lo va a dar negativo, entonces a 360 le voy a restar eso. Θ es igual a tangente a la menos 1 de, vamos a ver, menos 3.096 entre 4.689. Eso da menos 0.6603. Tangente negativa, ¿qué ángulo me da? Inverso tangente, me da menos 33.43, pero sabemos que ese no es el ángulo correcto, se mide en sentido antihorario. Entonces a 360 le resto el que me dio la calculadora, pero como me lo dio negativo le sumamos 360. 326.56 grados. Bueno, ya está el resultado, resultante 5.62 newtons con un ángulo de 326. Recuerden que esto es pura suma de vectores. Hay que recordar cómo se suman vectores.